Shalom, Shalom Ubrahov a los internautas, a cada oyente que tengamos en la red. Vamos a hacer una pequeña serie sobre las festividades y más concretamente sobre la festividad de Pesach. A mi lado tengo a Javier Andrés y el que les habla es José Chu. Esperamos que sea de alimento y de crecimiento espiritual. Andrés, qué curioso, ¿no? Esto de las festividades, de las fiestas del Eterno. Oye, en el estudio de hoy, en el estudio bíblico que teníamos con un Javier, con un hermano que recién se está iniciando en las sendas antiguas, estábamos en el Bereshit. Y en el Bereshit, en el capítulo 1, versículo 14, mira qué curioso qué es lo que dice. El versículo 1, 14, dice: haya luceros en el firmamento celeste para separar el día de la noche y sirvan de señales para solemnidades, días y años. Que normalmente está traducido como estaciones, ¿verdad? Estaciones. Cuando uno escucha la palabra estaciones, lo primero que te viene a la cabeza es primavera, verano, otoño, invierno. Sí, sí. Pero cuando empiezas a adentrarte un poquito verdaderamente en lo que las escrituras dicen en su idioma original, que es en hebreo, la palabra que está ahí diciendo es Moed en singular, Moedín en plural, y está hablando a las fiestas solemnes del Eterno, tanto el Shabbat como las 8 fiestas que... O sea, pero es curioso que en la propia ya, en el principio, en el Bereshit, ya establece esto. Claro. Establece cómo son sus días, que son días de anochecer, empieza el día nuevo, y establece el calendario. Un calendario además con sus citas en espíritu y en verdad, ¿no? Y además un calendario que no solamente es un calendario lunar, sino que es un calendario lunar y solar. O sea, es un calendario que utiliza todos los componentes de... Pues de eso vamos a hablar hoy, de la primera fiesta que nos encontramos, ¿vale? Pesach, efectivamente. Si nos vamos a una de las parashás, a Éxodo, a la parashá Bo, que es entrar o entran, en esa parashá, Andrés, qué curioso, en esa parashá, a mí me llama la atención algo muy curioso, porque en la parte de la Torá hay una parte que habla del pueblo hebreo, no es el pueblo judío, porque hay que diferenciar lo que es el pueblo hebreo a lo que es el pueblo judío, ¿verdad? Sí. Y aquí está hablando, en la parashá esta, hay algo que me llama la atención, porque dice el Dios de los hebreos, no el Dios de los judíos. Y hay algo que me llama mucho la atención, porque Adonai le dice a Moshe que vaya al faraón, que está en Éxodo 10, versículo 9 al final, porque le dice, tenemos que celebrar las fiestas de Adonai, las citas de Adonai. Qué curioso, ¿no? Y esto, ¿sabes lo que me da que pensar? Que estaban antes las citas que los sacrificios. Estaban antes las citas, no lo dudes, que el contenido que tenían esas citas. Claro que sí. Por lo tanto, si, aunque yo quite el contenido, las citas siguen estando, ¿no? Correcto. Qué curioso, qué curioso. Entonces, Andrés, ¿qué te parece si nos adentramos en Éxodo 10, en Bo, y nos vamos caminando, y nos encontramos en el capítulo 12, que el otro día compartiste esta parashá? Háblanos un poquito, ¿qué es lo que se institucionalizó aquí? Al pueblo hebreo. Pueblo hebreo, curiosamente, que cuando sale de Egipto, sale también con pueblo extranjero, con gentiles, ¿no? Claro, no solamente sale el pueblo de Israel, sino que salen también egipcios entendidos, que habían entendido que verdaderamente el único Elohim verdadero que hay es el Elohim de Israel, Hashem, y también muchos esclavos que tenían de otras nacionalidades. Entonces, oye, déjame que te pregunte una cosa. Cuando Adonai en el monte Sinaí habla pueblo mío y habla hijos de Israel, ¿ellos también son hijos de Israel? Correcto. Anda, qué curioso, ¿no? Tenemos que entender que la palabra hebreo significa cruzado. Sí. Ha cruzado de muerte a vida. Nosotros en el Brit Hadashah dice, hay un versículo que dice que hemos pasado de muerte a vida. Eso significa hebreo, en realidad. En hebreo significa hebreo.
Entonces, verdaderamente lo que está ocurriendo en la festividad de Pesaj, que estuvimos compartiéndolo la semana pasada, es que el Eterno manda a su pueblo, al pueblo hebreo, no solamente a la tribu de Judá, a los judíos, sino a las 12 tribus, y a los que estaban con ellos, que salieron juntos, manda el que cojan un cordero o un cabrito que simboliza una deidad, una de las grandes deidades que tenía el pueblo egipcio, que tiene que ser de un año, porque es cuando ellos veneraban a esa deidad. Pero ¿por qué un cabrito y un cordero? Porque era la deidad de ellos. ¿De quién? La deidad de los egipcios. Anda. De los que tenían esclavizados al pueblo de Israel. Entonces el Eterno manda que se la coman. Que se la coman y que la echen a la letrina. O sea, como diciendo, vamos a ver, nada más que hay un Dios verdadero. Todo lo demás es mentira, es idolatría, es falsedad. Yo voy a hacer una fiesta en la cual vosotros vais a tener que coger y comeros las deidades paganas, y no lo vais a hacer de cualquier manera, no lo vais a hacer cocido, lo vais a hacer asado al fuego para que ese olor se propague. Y ese olor puedan olerlo todos los demás y puedan ver que verdaderamente vosotros sois unas personas que estáis desafiando a los dioses paganos, porque estáis respaldados por el Dios eterno, por el Dios de Israel. Además, ¿se echaba esencias amargas? Se tenía que comer con hierbas amargas, simbolizando en los años que habían estado pasando de esclavitud. Pero no solamente con hierbas amargas, sino también había que comer el pan masot, o sea, el pan sin levadura. Porque la levadura representa... La levadura simboliza muerte, simboliza pecado. De hecho, en el Seder de Pesaj dice que desde el día, desde la primicia, desde antes de empezar la fiesta, hay que ir limpiando la levadura de las casas. Pero sigamos esa parte del cordero, del cabrito, de la deidad y la divinidad del mundo pagano. Correcto. El Eterno manda comerse las deidades de Egipto. El Eterno manda que a partir del día 10 esas deidades se aten en tus casas para que puedan verlo durante 4 días, para que los egipcios tuvieran la oportunidad de poder verlo durante 4 días, que tú ibas a comerte su deidad. No solamente eso, sino que luego también manda el Eterno que se hagan unas marcas en los dinteles y en los postes de las puertas con la sangre de esa deidad, porque cuando el Eterno mande su ángel para cobrarse la vida de los primogénitos, porque tenemos que entender que el pueblo egipcio se cobró la vida de los primogénitos de Israel. Y entonces ahí está haciendo el Eterno otro equilibrio, ¿no? Diciendo, bueno, vosotros habéis destruido la vida de los primogénitos de Israel, yo voy a destruir la vida de los vuestros. Sí, es como una ley, ¿no? Claro, es una ley de reciprocidad. Entonces, tanto monta tanto. Sí, qué curioso, ¿no? Qué curioso. Entonces dice aquí en capítulo 12, versículo 2, este mes será para vosotros el primero de los meses, será para vosotros el primer del año. Decid a toda la comunidad de Israel, el día 10 de este mes, que es lo que tú estabas hablando, Andrés, cada uno tomará una res por familia, una res por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer la res, que la comparta con el vecino más próximo. O sea, no tenía que dar nada. Claro, se trataba de comerlo todo. Pero fíjate que ahí está hablando de toda la congregación. O sea, no lo vamos a hacer familia por familia aparte. No. Toda la congregación de Israel tiene que matar el cabrito o el cordero. Toda. Oye, pero esto no está como abolido ya para uno que cree en Mashiach. No, precisamente todo lo contrario. Si estamos hablando de Masías, no podemos hablar de Masías sin Pesaj. Él es el Cordero de la Pascua. Él es el Cordero Pascual. Cuando él estaba haciendo el Seder de Pesaj con sus apóstoles, él dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Por qué? Porque anteriormente, antes de que él viniera, se hacía en memoria de Egipto, lo que estamos leyendo ahora, en Éxodo 12. Pero cuando Mesías viene a este mundo y parte de este mundo,
él lo que quiere es que a partir de ese momento la Pascua la hagamos en su memoria. Ya no en memoria de Egipto, de la salida de Egipto, ya no en la libertad que corresponde más o menos libertad física, sino ahora que vamos a hacerlo en su memoria, que es la libertad espiritual. Exactamente, es la libertad completa. Pero no está diciendo nada contra él no vino a abolir la ley, como dicen por ahí. La palabra plerú no significa abolir, significa completar. Y él lo que vino es a dar un contexto correcto a todo lo que el Eterno había mandado, que los hombres, a base de tradiciones y a base de razonamiento humano, habían retorcido y se habían desviado. Entonces, él vino a poner el texto en contexto, a ponerlo correctamente. Lo que pasa es que el hombre siempre quiere seguir. O sea, cuando él dijo hacerlo en memoria mía, ya no era en memoria de Egipto, sino en su memoria, ¿verdad? Y cada vez que hagáis esto, dice, cada vez que hagáis esto, entendemos cada vez que se celebre Pesach, la Pascua. Correcto. Y entonces la Santa Cena... No la Santa Cena. ¿Y eso qué? Entonces, ¿cómo es eso? La Santa Cena es algo que se ha inventado los hombres. Precisamente para Porque poder... yo he estado mirando y yo no veo nada de Santa Cena aquí. En ningún sitio. En ningún sitio. Esto es una cena, correcto, porque es una cena, Pesach es una cena. Es una fiesta que entra dentro de un cúmulo de fiestas que se llaman las fiestas de panes sin levadura, que duran una semana, y Pesaj es una cena, solo una cena es Pesaj. Luego ya lo demás es la fiesta de panes sin levadura, y cuando termina la fiesta de panes sin levadura, el último día es la fiesta de primicias. Claro, ahora ya tiene más sentido cuando leemos que este día será memorable para vosotros, en él celebraréis la fiesta a Adonai, que es Adonai a quien celebramos la fiesta, la festejaréis de generación en generación como ley perpetua. Ahora ya tiene más sentido, ¿no? Claro, la palabra perpetua ahora ya sí que es perpetua. Sí. Además, déjame que haga una pequeña reflexión. Con relación a esto, si vamos a Primera de Corintios 5, 7 y 8, mira qué curioso. Dice, limpiad pues... Habla Pablo, ¿no? La vieja levadura, sí. Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, es decir, Pesach, que es, no dice que fue, dice que es, qué curioso, que es Masías, fue sacrificada por nosotros. Y dice el 8, fíjate tú lo que dice el 8, así que hagamos fiesta. Claro. No en la vieja levadura, ni en la levadura de la malicia y la maldad, sino en ácimos de sinceridad y verdad. Y de verdad. Oye, ¿y esto cómo? No sé, está hablando Pablo, que hagamos fiesta, Andrés. Oye, tienes razón lo que estás diciendo. Tiene peso, ¿eh? La verdad es que hemos tergiversado, y digo hemos porque yo durante mucho tiempo también me lo he creído, las enseñanzas que me habían dicho, ¿no? Hasta que verdaderamente empiezas a estudiar y empiezas a escudriñar las escrituras como el Mesías manda que se escudriñen, y haces un poquito como Berea, como los de Berea, empiezas a ver que lo que te están diciendo no concuerda con lo que verdaderamente dice la palabra del Eterno. Y entonces empiezas a tener una guerra en tu propio ser interior, ¿no? Porque en cierta manera te agradan las personas que te están diciendo las cosas que te están diciendo, pero luego no coincide con la Biblia, con la palabra de Dios, ¿no? Y cuando te das cuenta y eres capaz de romper con todo eso, entras en una libertad que nunca antes habíamos tenido. Además, mira qué curioso, porque tú estás hablando, porque luego en el versículo 17 dice, guardaréis la fiesta de los ácimos, porque ese mismo día saqué yo de vuestros ejércitos del país de Egipto. Ahora ya no es Egipto, sino que es Masías, ¿verdad? Correcto. Y guardad ese día de generación en generación como ley perpetua, otra vez. O sea que tenemos pesa y tenemos pan sin levadura, ácimos. Y no solamente eso, sino que el Eterno nos manda que aprendamos y que enseñemos. O sea que un creyente en Masías tiene la obligación. Hemos visto, uno, que en su parte de creación y de orden, ya el Eterno establece sus fiestas. Dos, que ya el Eterno le dice a Moisés que vaya al faraón para que van a celebrar sus fiestas. Y tres, una de las fiestas la va a llenar de este contenido. Correcto. Y que este contenido tiene un transcurso en el tiempo que nos va a dar a Masías. Correcto. Mira qué curioso lo que dice Pedro. En primera de Pedro 1...
Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conservad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversión, la cual recibisteis de vuestros padres, no de cosas corruptibles como oro o plato, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Correcto. O sea, ya no es el cordero de la divinidad egipcia, es el cordero sin mancha, el que representa a Mashiach. Sí, José Chu, tenemos que entender una cosa, y es que el concepto hebraico, el concepto oriental es circular. Nosotros venimos de un concepto griego que es un concepto lineal. Y el concepto circular, cada año se va haciendo otra vez lo mismo, pero se va perfeccionando. Entonces, el primer Pesaj fue un Pesaj donde se rompió con la esclavitud, se salió, el Eterno hizo un pueblo y empezó a gobernar, a reinar, a ser el esposo de ese pueblo. Pero tiene que llegar Mashiach y tiene que perfeccionar todo eso. Y tiene que volver otra vez Masías porque se tiene que casar con su esposa, que es su pueblo. Amén a eso. Entonces es siempre todo en forma circular. Tenemos que ir aprendiendo y cada año, al igual que cuando damos las parasás, todas las parasás son distintas cada año, aunque siempre son las mismas parasás. ¿Pero por qué son distintas? Porque cada vez aprendemos más conceptos, aprendemos más cosas y las vamos aplicando a nuestra vida. Y con Pesaj ocurre algo muy similar. Qué curioso. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, y para los que nos están viendo a través de la internet, esta es la primera parte de Pesaj. Esperamos vuestros comentarios, lo tenéis en nuestra página web, en sendasantiguas.es o en Facebook. Y si no, pues todos nuestros Javerín que lo promocionan en los diferentes blogs y en los diferentes muros. Esperemos que esto sea de bendición para cada uno de los que están viendo. Y tengo claro que Pesaj es una fiesta que ensalza, da sentido y contenido a que Mashiach no está muerto, Él está vivo y vivo en cada uno de nosotros. Amén. Y lo hacemos referencia con esta cita que nos marca el Eterno, una cita como novia. Amén. Amén. Bueno, pues Shabbat Tov, feliz semana y hasta la próxima. Shabbat Tov. Shabbat Tov.